Muy bien. Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra actividad de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad FASTA. Mi nombre es María Paula Chimento y yo soy la directora de la licenciatura en Recursos Humanos y la licenciatura en Gestión del Talento Humano. Y como les decía, en nombre de la facultad les damos la bienvenida a esta charla que forma parte de nuestro ciclo de extensión como facultad. En esta oportunidad nos acompaña la magíster Marianela Miralles, que es licenciada en Administración y MBA por la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, con formación en programas de agilidad en la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad de San Andrés, y actualmente es también docente de nuestra facultad en la cátedra de comportamiento organizacional. Marianela cuenta con 20 años de experiencia en temáticas vinculadas a recursos humanos, combinando la consultoría con experiencia en el ámbito público y corporativo de diferentes industrias para empresas multinacionales y nacionales, pymes y startups. Actualmente guía y acompaña a líderes y profesionales de recursos humanos que buscan la transformación cultural hacia la agilidad. Así que, sin más preámbulos, los dejamos con nuestra disertante. Marianela, buenas tardes y muchas ¿Qué gracias por estar con tal? nosotros. No, bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien primero? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Pulgar para arriba? Ok, perfecto. Bueno, no, gracias a la universidad por dar este espacio. La verdad es que a mí esto me encanta porque es una manera de fomentar algo que me gusta mucho, que tiene que ver con la agilidad, y creo que estos espacios están buenísimos para esto, para poder intercambiar ideas, conceptos y sumarnos entre todos. Para poder arrancar, yo siempre arranco con algo como un poquito más disruptivo, para así, ya que no somos muchos, somos 37, pero es un buen número igual. La idea es, aunque sea presentarnos, vamos a estar utilizando el chat, ¿sí? Durante esta tarde vamos a utilizar el chat, después en la última parte vamos a poder hacer preguntas, pero para ahora, para así le damos un poquitito también de ritmo a la charla, vamos a ir contestando por el chat. Así que lo primero que quiero saber es, primero, ¿con qué nos están acompañando? ¿Están todos preparados? ¿Té, mate, café? ¿Tienen agua? ¿Tienen algo? ¿Sí? ¿Están todos con algo? ¿Tienen ahí, pulgar para arriba? Vayan escribiendo en el chat qué es lo que ustedes tienen. Yo acá tengo mi vasito de agua, para así me va haciendo también un poco de ahí. Muy bien, mate, mate, mate y alfajor. Uy, qué rico eso. Yo ahí no lo tengo y me encantaría. ¿Qué más? ¿Mucho mate o más algo más? Tenemos café, perfecto. Matecito, bien, sale mate. 6 de la tarde, perfecto. Chocolatada. Rico, rico. Uy, bizcochuelo. Bueno, tentación total. Bien, y ahora lo que les voy a pedir es que me pongan de qué áreas son, ¿sí? ¿En qué áreas están trabajando? ¿Para qué? Para así empezamos a nivelar un poco cuál va a ser el contenido que vamos a dar. Yo obviamente preparé una presentación, pero en base también a si hay alguien más que trabaje en algún área que no sea la de recursos humanos, vamos a dar algún otro ejemplo o vamos también a llevarlo para que se pueda llevar algo también aplicable, ¿sí? Así que váyanos contando en dónde están trabajando, no empresas, sino áreas, ¿sí? O si tienen algo específicamente. Estudiante, perfecto. Un gerenciamiento ahí de sucursal, bien. ¿Quién más? Hay estudiantes, administración de recursos humanos. ¿Quién más? ¿Quiénes son todos los que están ahí? Consultoría, administración, futura licenciada, bien, futura colega. Espectacular. Muy bien, alguien que tiene una ferretería y vino, me encanta. Alguien de la UNICEN, ay, qué bueno, que yo estudié allá. Hace muchos años que vivo en Mar del Plata, pero estudié ahí también en la UNICEN. Bien, perfecto. Bueno, genial, un montón. Y ahora lo único que les voy a pedir, y ya arrancamos con esto, para así nivelamos un poco el contenido, perfecto, hay mucho estudiante, me encanta. Es que vamos a hacer como, ¿vieron cuando uno deshoja la margarita que uno dice me quiere mucho, poquito, nada? Bueno, quiero que me pongan en el chat cuántos saben de agilidad. Mucho, poquito o nada. Acá nadie los va a evaluar. Es simplemente cuánto conocimiento tienen sobre agilidad para saber en cuánto concepto me meto o cuánto lo paso más rápido. Poquito a poquito, viene por ahí, poquito a poco, poquito de agilidad, poco a poco. Ok, ¿quién más? Ahí Natalia, Ezequiel, Wanda, todos vienen contestando. Leandro, lento diría, puso. Muy bien, alguien de certificación, perfecto. Poco a poco. Bueno,
Ya teniendo este parámetro, y ya teniendo, ahí siguen contestando, perfecto, vamos a ir mirando el chat, ya tenemos como para poder iniciar lo que sería esta charla. ¿Qué vamos a hacer? Va a ser una hora en donde yo también, además de ir contándole cosas, ¿sí? Les voy a ir pidiendo que también ustedes vayan interactuando con el chat, así también lo hacemos un poco más dinámico y también uno va aprendiendo sobre lo que quienes estamos acá también nos vamos compartiendo ideas. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a arrancar por la simple, por la típica... Uy, perdón, se me fue... ¡Tuc! Perdón, que lo puse en presentación, ¿no? ¿Está en presentación? Sí. Sí, 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 Marianela, sí Sí, está en sí, presentación. Ah, bien, perfecto. ¿Para qué? Bien. Denme un segundito, porque la tecnología, como de costumbre, ahí estamos. No me está pasando la presentación. A ver. ¿Ustedes habían visto ya? Ahí está, perfecto. Ahí tienen la pregunta, ¿no? ¿Me había adelantado un poco? Genial. ¿La están viendo? ¿La pregunta? Perfecto. Entonces, vamos a arrancar por la típica pregunta, ¿qué es la agilidad? Y ahí muchos pusieron que sabían poquito de agilidad, así que vamos a preguntarle con qué palabra relacionan a la agilidad. ¿Sí? ¿Con qué palabra la están relacionando hoy? ¿Qué se les ocurre, qué se les viene a la cabeza que es ágil? ¿Sí? No estamos tomando ningún examen, eso ya le pasó a los alumnos. Así que palabras que a ustedes les lleven. Rapidez, dice ahí Wanda, Agostina dice eficiencia, Pilar dice tecnología, Leandro dice adaptación al cambio. ¿Qué otra palabra les resuena con agilidad? Potenciar, perfecto, inteligencia artificial, resolución. Bien, muchas palabras que están relacionadas, coordinación, con agilidad. Pero si nosotros hablamos de agilidad, como siempre decimos, nos sale mucho más fácil, ¿sí? Métodos, movimientos, llegó la palabra que necesitaba, la parte de métodos, o la parte de metodología. Casi siempre surgen esas palabras y ahora les voy a aclarar un poco qué es agilidad y qué no es. ¿Por qué arrancamos siempre con esto? Primero como para el marco de saber de dónde vamos hacia dónde queremos llegar, ¿sí? Del qué al cómo. ¿Qué es agilidad? Para saber cómo lo podemos aplicar. Y siempre nos es mucho más fácil arrancar por como la parte negativa, decir, bueno, ¿qué no es agilidad? La primera cosa que no es agilidad, y estamos con el, no sé si pasa la presentación, me queda ahí como trabada. A ver, tengo un tema con la presentación, a ver, denme un segundito, vamos a dejar de compartirla, vamos a volver a compartir, que se me quedó trabada. Esto sucede en los mejores casos, ¿cierto? Ahí estamos. Vamos de vuelta, justo que alguien había puesto tecnología, estamos con el tema de tecnología. Ahí estamos, a ver. Tiki, tiki. Espera, no me está permitiendo compartir. A ver. Ahí estamos. A ver. No me permite compartir. Ahí estamos un segundo. Chiqui, chiqui. Mientras tómense otro matecito, que lo tienen ahí, cómense ese alfajorcito y bizcochuelo que tenía a la mano. Perfecto. Ahí sí, ¿no? Ahí estamos volviendo a ver. Sí, Marianela, ahí sí está. se ve. Perfecto. A ver si me da el control para cambiarlo ahora. Pi, 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 pi. A ver. Un poco de paciencia con la compu. Ahí estamos. ¿Y si ahí la cambio la ven con las burbujitas? Perfecto. ¿No? ¿Me dice Paula que no? No. ¿Me dice Gabriela que sí? ¿No ven las burbujitas? Que dice que no es agilidad. Yo veo el cartel de agilidad pero no las burbujitas. Bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a algo mucho más simple, que es, vamos a dejar de compartir presentación y vamos a compartir la diapositiva y vamos más rápido. A ver si me permite ahí la diapositiva. ¿Ahí se ve, aunque se vea la diapositiva?
Sí, ahí sí se ve. ¿Sí? Y vamos Ahora ahí, y sí. bueno, y vamos con las herramientas más básicas. Perfecto, listo. Estábamos en que era agilidad, nos habían dicho un montón de palabras, y esto es lo que yo les decía de poder decir que no es agilidad, ¿sí? ¿Por qué puse las burbujitas? Porque por ahí es donde vamos a empezar como a pinchar esas burbujitas de qué no es la agilidad, ¿sí? La agilidad, en principio, todos creemos que son metodologías ágiles, ¿sí? Y yo acá como que les pincho la primer burbujita, porque en sí, metodologías es el hacer, ¿sí? Es lo que implemento, es algo que aplico. Pero la agilidad en sí es una manera de trabajar, es una mentalidad, ¿sí? Con lo cual no es una metodología ágil, la metodología ágil es lo que aplico, la agilidad como concepto es una manera de trabajar. Por otro lado, tampoco agilidad es rapidez, ¿sí? No es ir más rápido. Yo sé que obviamente ustedes me van a decir, pero si yo busco en el diccionario, dice que tiene que ser, que es ir más rápido. Sí, bueno, claramente en el diccionario lo dice, pero en este concepto donde nosotros decimos que es una forma de trabajar, la agilidad no es ir rápido, sino que es aprender más rápido, ¿sí? ¿Por qué? Porque igual tenemos un foco, vamos a ir a un resultado, pero no tiene que ver con la rapidez, sino con la entrega de valor de ese resultado, ¿sí? Ahora después vamos a hacer un doble clic y vamos a empezar a charlar un poquito más qué significa esa entrega de valor, ¿sí? Y después la agilidad también está asociada con la parte de sistemas, ¿sí? Con las empresas de sistemas. Claramente nació con empresas de sistemas o en el sector de la parte de sistemas, pero es aplicable a cualquier tipo de empresa siempre y cuando tenga esta mentalidad ágil, ¿sí? Así que ahí es como que empezamos a romper algunos globitos de qué es lo que significa la agilidad. Ahora bien, si nosotros, perdón, ahí estamos. Si nosotros vamos con que la agilidad es una mentalidad, que es lo que dijimos recién, ¿sí? La agilidad entonces, a ver, vamos a ver si lo podemos poner en presentación, porque si no se van a ver cosas que no deberían verse para que ustedes no vean los resultados. A ver, vamos a probar una vez más. Ahí está. Vamos a dejar de compartir, vamos a compartir una vez más como presentación, porque si no me van a ver los resultados de lo que les quiero preguntar. A ver, tiki tiki. Estamos trabados con la tecnología. Aguárdenme un minutito, que ya estamos, ya estamos. Ya esto continúa. Mientras ahí sigo viendo palabras que hayan puesto: flexibilidad, destreza, movimiento. Muchas palabras relacionadas con la agilidad. Hasta acá cuéntenme en el chat. ¿Ustedes tenían la idea de que esto era metodologías ágiles? ¿De que era ir rápido? Bueno, a ver. Vamos complicados. Vamos a hacer esto, tiki tiki. Así no me ven los resultados y ahora seguimos. Pim, pim, pim. Ya estamos, aguárdenme un segundito. Y ya después les prometo que le metemos ritmo, que es lo que les prometí al principio, y le vamos a meter ritmo, ya avanzamos, 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 avanzamos. Pero bueno, ahí les eliminé algunas respuestas. Perfecto. Muy bien, ahora sí lo vuelvo a compartir como presentación. Y ahí está. Ups, ahí estamos. Muy bien, ahora sí se ve, genial. Y ahora prometo que no paramos. Y vamos, y vamos. ¿Se escucha? ¿Bien? Perfecto. Bien, dijimos entonces que era una mentalidad y dijimos que la agilidad, con el concepto en general, ¿sí? Significa que es adaptabilidad. ¿Adaptabilidad a qué? Adaptabilidad a los cambios, al entorno y a la incertidumbre, a lo que no sabemos qué es lo que se va a venir, ¿sí? Eso es agilidad, es poder avanzar
y poder entregar valor a mi cliente, que puede ser interno o puede ser externo, ¿sí? En esta cuestión de sin tener todas las respuestas. A eso se dedica la agilidad como manera de trabajar, ¿sí? Como yo le decía, que es una manera o un modelo para poder trabajar, en donde después les agregamos las herramientas ágiles, ¿sí? Bien, entonces, que ahí se había visto justo, cuando decimos para complementar entonces esto, es que la agilidad y la transformación cultural se da cuando somos ágiles y hacemos ágiles, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde muchas veces en las empresas fracasa esto de la agilidad. Muchas veces las empresas dicen, bueno, no, pero esto de la agilidad no sirve, no funciona, y es porque arrancaron por la última parte, ¿sí? Compraron el método Scrum o alguna de las metodologías y ahí empezaron a aplicarlo. El tema es que si yo no tengo una mentalidad de que yo creo en esta parte de la agilidad, por más que yo ponga la mejor herramienta, claramente no vamos a terminar generando esa transformación cultural ni tampoco siendo ágiles. Cuando hablo de metodologías, tiene que ver con Scrum, que es por ahí la más conocida, pero también seguramente habrán escuchado prácticas, ¿sí? Como hacer una retrospectiva o trabajar en un sprint, ¿sí? Que también es parte del Scrum. Hay muchas prácticas que también aisladas no significan que yo sea una persona ágil, ¿sí? Ser ágil es tener esa mentalidad y ese convencimiento de la entrega de valor a mi cliente bajo esta modalidad, ¿sí? Ahora bien, ¿de dónde nace esto y por qué yo les decía que viene desde la parte de sistemas? El concepto de agilidad se le da un marco de decir arranca en el año 2001. ¿Por qué digo que arranca en el año 2001? Porque obviamente hay algunas versiones de que este concepto de agilidad ya se venía haciendo desde antes. Y en el año 2001 nace este manifiesto ágil a partir de 17 personas, 17 profesionales que estaban vinculados al área de sistemas y que se juntaron para poder plantear estas necesidades que ellos tenían, ¿sí? Dentro de esas 17 personas incluso estaba, por ejemplo, la persona que había creado Scrum. Por eso decimos que las metodologías incluso están hasta antes de este concepto de lo que significa la agilidad, ¿sí? Ellos lo que se habían juntado era porque lo que les pasaba era, me pedían un desarrollo y obviamente para cuando ellos terminaban de hacer el desarrollo y se lo entregaban al cliente, el cliente ya había querido otra cosa o quería mejoras. Entonces sentían que siempre estaban llegando tarde, que como ellos decían así, necesitaban una nueva forma de trabajar para atender mejor las necesidades de los clientes, poder entenderlas mucho mejores a las necesidades de los clientes, poder reducir los tiempos de entrega, ¿sí? Y evitar obviamente la rigidez ante cambios de la flexibilidad que en el contexto vivimos. Eso seguramente les ha pasado independientemente que trabajen en el área de recursos humanos o como había algunos que habían puesto, trabajan en otras áreas, nos pasa que por ahí el cliente nos pide algo y para cuando nosotros se lo tenemos que entregar, un producto o un servicio, nos termina pasando que el cliente dice, ay, bueno, pero yo ahora lo quería de otra forma, de otro color, de otra manera. Yo hubiera esperado, para quienes hacemos búsquedas, muchas veces nos pasa, de que para cuando le presentás los candidatos dicen, ah, yo ahora quería otro tipo de candidato. Entonces, eso es un poco lo que viene a generar esto del manifiesto ágil, ¿sí? A poner en blanco sobre negro que de todas aquellas cosas que son prioritarias, nosotros deberíamos aún darle mayor prioridad ante una situación para resolver estos temas, ¿sí? Lo vamos a hacer rápido para esta situación, así tampoco nos demoramos mucho. El manifiesto ágil tiene estos 4 valores, además de que tiene principios. Estos 4 valores, vuelvo a lo mismo, el manifiesto no dice que no sea importante, por ejemplo, los procesos y las herramientas. Sí, lo que dicen ellos en este manifiesto es que obviamente es mucho más importante la interacción entre las personas que, por ejemplo, trabajan en nuestra empresa. Porque por más que yo ponga una buena herramienta, si la gente no se comunica, esa herramienta va a terminar siendo deficiente, porque no le vamos a encontrar mejoras, porque quizás va a estar mal implementada. Entonces ellos lo que dicen es que ante una necesidad de poder resolver algo más complejo, es mucho más importante que me esté centrando en cómo colaboran y cómo trabajan los equipos o las personas
que la herramienta en sí, ¿sí? Esto para las personas que trabajamos en recursos humanos nos hace un montón de sentido, porque claramente en el centro están las personas. El segundo valor que pone el tema de la agilidad es que obviamente nos pasa muchas veces lo de la documentación extensiva. ¿Cuántas veces nosotros generamos mucha documentación de algo que después no termina funcionando o no es muy viable? Pasa por ahí en muchas empresas que generamos un montón de procedimientos que después esos procedimientos no los llevamos a la práctica, porque tiene un montón de pasos que la verdad los empezamos a saltear. Entonces lo que ellos dicen que ante un tema un poco más complejo, nosotros deberíamos poner más foco, darle más prioridad a que esa solución que nosotros estamos dando funcione más allá de que después la documentemos, ¿sí? Pero que la documentación no esté escrita primero y después nos fijamos si sirve. El tercer punto tiene que ver con la colaboración con el cliente sobre la negociación contractual. Acá lo que dicen ellos en este manifiesto es que claramente nosotros tenemos un contrato con el cliente, definimos ciertas pautas y dentro de las empresas es lo mismo. Tenemos perfiles de puestos donde cada uno también ya sabe un poco y nos ayuda a orientarnos cuáles son nuestras tareas. Pero acá lo que dice es que ante una situación que debemos resolver, obviamente la colaboración está primero. Es primero la colaboración antes de decir, no, esto no es de mi puesto, esto no me corresponde, ¿sí? Bueno, obviamente es más prioritaria la colaboración. Y el último tema que ellos ponen dentro del manifiesto, que para lograr esto que ellos buscaban, la respuesta ante el cambio es sobre seguir un plan. Esto no significa, y acá siempre hay como un revuelo, no significa que sobre todo en las áreas de recursos humanos no tengamos un plan de trabajo. Claramente hay una planificación y un plan de trabajo, pero ante una situación que tenemos que resolver y sobre todo es más compleja, primero necesitamos resolverlo y después agarramos de vuelta el plan, lo reajustamos o lo iteramos, como se llama en este caso, lo volvemos a ajustar y seguimos. Pero si nosotros trabajamos siempre con una planificación muy estanca y no la podemos mejorar o no la podemos ajustar ante una situación que necesitamos resolver, nos quedamos llegando tarde a la solución, ¿sí? Esto es en general lo que significa el manifiesto. Esto lo van a ver en todos lados. Si buscan, yo les había puesto ahí la página Manifiesto Ágil, lo van a encontrar cuáles son las 17 personas, las van a conocer y además también explica todo lo que son los principios. ¿Qué pasa además? Es que nosotros, también para el área de recursos humanos, existe un manifiesto ágil de recursos humanos, ¿sí? Hay una autora, que es Mayapia Torem, ahí le puse como si fuese la portada del libro, ¿sí? Ella escribe este libro, pero además es una comunicadora de todo lo que tiene que ver con el manifiesto ágil para recursos humanos. ¿Por qué les hice la introducción anterior? Porque toma los mismos valores, solo que modifica o por lo menos propone dos distintos, ¿sí? El de los individuos, que sea más importante la conexión entre las personas que la herramienta, darle de las dos prioridades, por ahí un poquito más la prioridad a los individuos que interaccionen, y el tema del plan también, pero ella lo que hace énfasis para la parte de recursos humanos en este manifiesto es que las personas, ¿sí? Más que la documentación y demás, las personas tenemos que ponerle más el foco, la gente de recursos humanos, a las personas en la parte de la inspiración y la motivación y no tanto estar haciendo foco para retener a las personas. Retener es una palabra que siempre es como bastante cuestionada de las personas de recursos humanos porque retener suena a te obligo a que te quedes sentado en mi empresa. Entonces un poco lo que busca el manifiesto o lo que se trata de buscar a través de la parte de recursos humanos es generar más cuestiones que tengan que ver con la inspiración y la motivación hacia las personas, y el tema de la colaboración, que era el punto que está ahí 3, en el medio también, es el tema de que ella hace énfasis en la cuestión de las redes colaborativas. No tiene que ver solamente con colaborar más allá de mi descripción de puesto o de lo que yo hablé con el cliente, sino que también podamos colaborar con otras áreas, ¿sí? Hay una frase que se usa mucho en agilidad y que se dice que para colaborar no se necesita permiso, ¿sí? Cuando uno tiene ganas de colaborar, colabora con el otro área y no tenés que pedir permiso de, che, ¿podré colaborar con vos? A lo sumo uno va y dice, quiero colaborar con vos, decime en qué, ¿sí? Esto es solamente el marco de lo que significa como para tener una idea de dónde nace, de dónde estamos, el qué es la agilidad y de dónde nace. Ahora bien, este es Alistair,
es una de las 17 personas que estuvo en ese grupo de los 17, ahí generando esto que tenía que ver con el manifiesto ágil. A la raíz de estos años, del 2001 hasta acá, él lo que fue viendo es que la agilidad se empezó a tomar como una moda. Con que esto era, bueno, si nosotros implementamos tal herramienta, o si incluso empezamos a hacer un montón de actividades y simplemente agarramos los post-it y empezamos a hacer actividades en donde la gente pone papelitos por todos lados, o nos juntamos y por ahí hay alguna actividad que tiene que ver con, bueno, algún ejercicio de introspección. Y él lo que empezaba a ver es que todo esto se empezaba a distorsionar, a que las empresas empezaban a no tener una mentalidad ágil, sino que lo que hacían era aplicar alguna metodología, alguna práctica, y él empezó a darse cuenta que en sí lo que se estaba perdiendo era el corazón de la agilidad, la realidad, el origen, el por qué ellos habían creado este concepto de la agilidad. Y ahí nace lo que él, lo pueden también encontrar en YouTube, hay varios videos de él, habla medio trabado, pero habla bastante español igual, así que la verdad es que lo van a poder encontrar. Y él generó esto y dijo, si yo tuviera que explicar qué es una persona que hace agilidad y que no necesariamente tiene que ser el sistema y que no necesariamente tiene que poner una herramienta, es exactamente este corazón de la agilidad, y él lo define en estas dos frases. Dice, si nosotros colaboramos para entregar valor y reflexionamos para mejorar, estamos haciendo agilidad. ¿Sí? Son palabras que tienen como mucha connotación, pero la verdad es que cuando uno a veces piensa en agilidad, cree que uno tiene que ser un máster terrible. No, es aplicar esto. Parece simple y es justamente lo más complejo dentro de las organizaciones. Vamos a ir un poquitito, un doble clic de qué significa cada una de estas cosas. Primero, la agilidad, cuando decimos que es colaborar, ¿qué significa? Es con quién estamos conversando los procesos que hacemos. Dentro de nuestras empresas, o para quienes están estudiando, es con quién converso lo que hago. Bueno, esa es la parte cuando nosotros trabajamos en las empresas. Si yo me centro como recursos humanos y empiezo a armar un procedimiento de cómo deberían ser las evaluaciones de desempeño, las entrevistas, ¿con quién lo converso? ¿Sí? Yo tengo que conversarlo con quienes son realmente mis clientes, a quienes yo realmente le voy a aportar valor. ¿Sí? Ahí es donde empieza esta parte de cambiar esta mentalidad. ¿Por qué? Porque a nosotros siempre nos enseñaron que es mucho más fácil competir, porque en lo que es por ahí más tradicionalmente en las organizaciones, siempre era la competencia, competir con el de al lado, competir con el que tengo en mi área, competir para que me den una posición. Entonces el colaborar muchas veces está visto como algo de debilidad, como algo de ¿cómo yo voy a pedir ayuda si yo estoy sentada acá y se supone que soy la que sabe? Y ahí es donde es lo que yo les digo que empieza a cambiar la mentalidad. Porque colaborar es como dice ahí, es una invitación a trabajar en equipo, a ofrecer y pedir ayuda. Y eso trae aparejado dos conceptos. Uno es la confianza, el poder confiar en que yo puedo hablar con alguien para que colabore y para que me dé ideas y para que podamos co-crear juntos ideas que nos sumen, no alguien que me compita, ¿sí? Entonces que sé que me va a dar ideas no para que me funcionen. Y el otro tema es la vulnerabilidad, es tener la capacidad de poder decir, che, ayúdame porque vos sabés más de esto que yo, ¿sí? Eso tiene que ver con la vulnerabilidad, con que por más que yo sea líder de un equipo, mi equipo puede saber más que yo, y que yo les pida ayuda o que pida a otra área, no me hace ni menos profesional ni menos capaz. Ese es el primer concepto que empieza a trabajar la agilidad. El segundo es para qué, lo que decíamos recién, es colaborar para entregar valor. Y acá lo primero que tenemos que empezar a identificar es a quién le aporto valor, ¿sí? A quién realmente le estoy generando mi trabajo. Claramente en las empresas es fácil identificar porque yo, bueno, sí, mi jefe. Sí, bueno, sí. Ese es el primero, la línea directa hacia arriba. Pero es a quién más le estoy generando valor. Cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos en recursos humanos, lo que decimos es, ¿a quién le sirve el onboarding? ¿A quién le sirve la inducción? ¿Sí? Entonces yo tengo que armar algo para después preguntarle a esa persona y decirle, che, ¿a vos qué te pareció la inducción? O sea, ¿le deberíamos agregar algo? No. Tenemos que empezar a animarnos a preguntar a quienes nosotros estamos haciendo las cosas si le está sirviendo.
porque de esa manera empezamos a colaborar y ahí sí empezamos a entregar valor. Hacer por hacer, cumplir por cumplir, ¿genera valor? Puede ser, pero poco. Valor es aquel al que yo le entrego algo y que me lo valora, ¿sí? Entonces, vamos a un ejemplo, el típico, el básico, sobre todo por ahí porque hay muchos estudiantes, casi siempre, yo incluso, arranqué también en lo que es la parte de selección de personal. Entonces nos pasa mucho de decir, bueno, ¿cómo hacemos el proceso de la búsqueda? Me tengo que sentar con quien me define la posición, pero ahí es donde empieza este trabajo de decir, si me dice cuál es la posición y yo me voy a mi oficina y empiezo a buscar, o si trabaja en una consultora es lo mismo, si yo empiezo a buscar los perfiles y solamente voy y se los entrego el día que ya tengo la terna, quizás me perdí que en el medio el proyecto cambió, ahora al final no era un senior, con un semisenior o con un junior me alcanzaba, y ahora no quería esto. Y ahí es donde lo que yo le entregué, que a mí me parece que es bárbaro, porque me busqué los mejores candidatos, porque lo que sea, al otro no le genera valor. Porque lo que yo le estoy entregando no era lo que estaba esperando, no era su expectativa. Ahora, si yo en el medio hubiera estado y hubiera dicho, bueno, a ver, estos candidatos son los que tengo, o no los estoy encontrando porque el mercado tiene tal o cual particularidad, o sea, ya me voy acercando y ya lo voy charlando con la persona a la que le voy a tener que entregar esa terna de candidatos, ¿sí? Y así como pasa eso, pasa con todo. Yo tengo que entregar un informe, que me digan 3 lineamientos, me ponga a hacer el informe y se lo entregue al último día, quizás no era lo que buscaba. Ahora, si yo voy haciendo instancias intermedias, y eso es lo que busca la agilidad, yo le voy aportando valor en cada una de esas instancias y al momento de que hago la entrega final es la expectativa del cliente, interno o externo. Eso es lo que tiene este modelo, que es, nosotros trabajamos, o lo que se trabaja en las empresas desde la parte más tradicional, es el modelo incremental. Es, tengo el bosquejo, le voy poniendo partecitas y te lo entrego cuando tengo el cuadro armado. Después empezó la parte más iterativa. Ahí sí viene, la iteración es una palabra muy asociada a la agilidad y que tiene que ver como con un rulito. Decir, bueno, yo cada vez que voy avanzando, lo veo con el cliente, interno o externo, le vamos haciendo mejoras y de a poquito, como yo les decía, para cuando llego a presentar la terna son los candidatos que más o menos estaba buscando. Cumplo la expectativa. Y después está el conjunto que es el iterativo y el incremental, que hacemos las dos cosas. No solamente me junto con el cliente, interno o externo, para ver qué cosas podemos ir mejorando, sino que yo también le puedo aportar valor generando nuevas ideas o nuevas cosas, ¿sí? Con lo cual, no solamente espero la devolución del cliente, sino que también le aporto, ¿sí? Ese es un poco el concepto de hacia dónde va lo de la iteración hacia la agilidad y esto que dice ahí, que los proyectos ágiles se realizan con entregas parciales frecuentes y tempranas. Tenemos que perderle el miedo a lo que se llama al preliminar, ¿sí? Al work in progress. Esto de, si yo le doy un preliminar, van a decir que no tengo la capacidad. No, yo te estoy adelantando que eso es un preliminar, que necesito revisarlo con vos y que lo veamos, y que después lo seguimos ajustando para que yo te dé la versión final. Nos tenemos que animar, porque eso no significa que, lo que yo le decía recién, no significa que yo sea menos capaz por entregarte algo preliminar. Lo que estoy haciendo es justamente charlando con vos, que sos mi cliente, para saber si esto que te voy a estar entregando está cumpliendo esas expectativas, y si no, lo mejoramos y además te puedo agregar valor, ¿sí? Por eso dice ahí, permite incorporar el feedback para ajustar el plan a la siguiente entrega y aumenta la transparencia y la confianza, ¿sí? Plenamente. Vamos por el otro aspecto que decíamos, agilidad también era reflexionar para mejorar. ¿Se acuerdan que decíamos que era colaborar para entregar valor y reflexionar para mejorar? ¿Sí? El reflexionar para mejorar, que son estas instancias donde quizás son las que más conocemos, son todas estas prácticas, la daily, la weekly, ¿sí? En todas las que nos juntamos, son las retrospectivas, ¿sí? Son todas aquellas cosas que nosotros podemos generar para poder reflexionar. Ahora, vuelvo a lo mismo que por ahí dije al inicio, ¿sí? Yo puedo generar un montón de actividades con mi equipo de trabajo, pero si no le aporto valor, si no me genera valor esa actividad, fue simplemente pasar un buen rato juntos. Yo necesito poder salir de esa reunión o de ese espacio habiendo reflexionado sobre un proyecto, sobre una situación y saliendo con accionables. ¿Con qué voy a hacer yo para mejorar esto que nosotros charlamos? ¿Sí?
no es simplemente un espacio de catarsis en donde vemos, che, vos sabés que lo que deberían mejorar son los demás. No, se trata específicamente de reflexionar para mejorar, ¿sí? Por eso ahí es la parte, y obviamente medirlo, ¿no? Y ahí por eso es como dice, ¿cómo estamos reflexionando? ¿De qué manera estamos reflexionando? ¿Solos? ¿Con alguien? ¿Con alguna herramienta? ¿Sí? Y lo otro es, ¿en base a qué información hacemos nuestras mejoras también? Porque si solamente yo reflexiono conmigo y las mejoras me las propongo yo, difícilmente podamos co-crear nuevas acciones, ¿sí? Y acá hay dos conceptos que son importantes. Para poder reflexionar, nosotros necesitamos seguridad psicológica, ¿sí? Amy Edmondson es la persona que puso este concepto y que obviamente lo fomenta. También en internet van a encontrar un montón de artículos de ella. La seguridad psicológica es aquellos espacios en donde yo puedo realmente opinar, ¿sí? Yo puedo armar una hermosa retrospectiva, pero si la gente no se anima a decir qué cosas estuvieron mal y qué podríamos mejorar, no tiene sentido. O sea, no nos aportamos valor entre nosotros y mucho menos vamos a ver cuáles son los accionables, ¿sí? Entonces, por eso, ella en estas cosas hace estas preguntas que dice, ¿de qué sirve el talento si nadie puede decir lo que piensa y lo que siente? ¿Para qué la empresa necesita, para qué yo necesito en mi equipo el mejor, el top, el que venga con todo el conocimiento, si después el que está en la cabecera es el que va a decidir y no es justamente ese mejor talento? ¿Sí? Tenemos que poder preguntarnos esas cosas, porque buscar las mejores personas para después tenerlas calladas y que no opinen, o que siempre la solución venga de aquella persona que tiene 30 años en una compañía, o sea, que tenga 30 años en una compañía tiene un montón de conocimientos, pero sí o sí necesitamos colaboradores que sean más nuevos, colaboradores que lleven distintas experiencias, distintas áreas de trabajo. ¿Por qué? Porque es la manera en que nosotros podemos co-crear algo diferente. Si no, siempre quedamos con se le dice como la opinión del experto, y la verdad es que experto puede ser en algo, pero necesitamos poder tener otras opiniones. Por eso ella también dice, ¿cómo podemos construir un buen equipo y generar valor si las personas no pueden aparecer? Tener una reunión de gente sentada, pero con la mente ausente, es lo peor que nos puede pasar, porque ahí no podemos crear nada. Y el otro concepto tiene que ver con la experimentación. Tenemos que poder animarnos y perder el miedo a que experimentar no es hacer explotar nada, ¿sí? Tenemos que experimentar en chiquitito. No es que como área de recursos humanos vamos a hacer un área nueva mañana. Arranquemos por algo chiquito, con un proceso chiquito en el cual podemos modificarle algo y vamos y le preguntamos a la persona para la cual lo estamos modificando, ¿sí? Empecemos con algo básico. ¿Por qué? Porque si nos equivocamos, no nos costó ni mucho tiempo, ni tampoco nos costó mucho dinero, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, igual ahora se los voy a contar, yo fomento mucho lo que tiene que ver, no las capacitaciones largas, sino todo lo que sean más cápsulas. Y quizás experimentar una cápsula distinta, ¿sí? Y no hacer una capacitación de 3 horas, y quizás hacerla con dinámicas, o lo mismo que hizo la facultad hace poco cuando en una de las jornadas de recursos humanos me dijeron, junto con otra colega, a ver si no podíamos hacer una dinámica. Entonces se podía ver que nosotros en el medio de un auditorio anduviéramos haciendo una dinámica con una campanita. Y ellos, sin embargo, experimentaron algo distinto, y eso tiene que ver con hacer cosas diferentes, ¿sí? Hay un miedo a la palabra disrupción, ¿sí? Disruptivo no tiene que ver, una persona ágil es bastante disruptiva y no tiene que ver con, vuelvo a lo mismo, con experimentar algo, con hacerlo explotar. Tiene que ver con pensarse, con decir, lo que estamos haciendo, ¿está bien? O sea, ¿por qué siempre lo hicimos de esta manera? ¿Sí? No es la persona el rebelde de la oficina ni el rebelde del equipo, es aquella persona que se cuestiona, no solamente que cuestiona a los demás y que cuestiona los procesos que hacen otros, es que se cuestiona también lo que está haciendo, y si siempre lo hizo así, si hay una nueva manera o si hay una manera mejor de poder hacerla, ¿sí? Y si se lo cuestiona, va y busca colaboración para ver si lo podemos hacer mejor, ¿sí? A estas palabras yo sé que a veces resuenan como mucho, pero la verdad es que si nosotros buscamos esta mentalidad de agilidad, necesitamos empezar a incorporar estos conceptos y empezamos a necesitar experimentarlos y practicarlos, ¿sí?
Ahora bien, todo esto funciona si hay un aprendizaje continuo. Claramente hay algo que ustedes también están escuchando siempre y que tiene que ver con que todo el conocimiento se vuelve obsoleto rápidamente. Bueno, el aprendizaje continuo tiene que ver con la agilidad. ¿Por qué? Porque no es solamente aprender contenidos. El aprendizaje continuo tiene que ver con aprender, como dice ahí, de mí, de los vínculos, aprender de la tarea y aprender de las experiencias. ¿Sí? Nosotros aprendemos. Hoy estamos aprendiendo un montón de cosas. Yo aprendí un montón de cosas de la tecnología, de que esto la próxima tengo que hacer algo distinto para que esto funcione mejor desde el principio. Todos estamos aprendiendo, pero a partir de la experiencia y a partir de las prácticas y a partir de otros, ¿sí? El aprender con otros y el aprender de otros, ¿sí? Esa es la parte importante que tiene la agilidad, que necesitamos el aprendizaje continuo. También, ¿por qué? Porque seguramente debe haber escuchado algún otro concepto que tiene que ver con las habilidades, las skills, me salía en inglés, que obviamente todo el tiempo necesitamos reforzarlas, mejorarlas y aprender nuevas para estar obviamente al tanto de todo lo que es el contexto. Y acá hay una frase que yo también la puse en LinkedIn, en la parte de CoCreate, que me encanta, y que dice que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Acá hay un desafío enorme para las empresas y es un desafío enorme para recursos humanos, ¿sí? O para las áreas de personal, de gestión, de talento, como se le llaman también, que tiene que ver con la capacidad de poder, todo aquello que aprendimos, muchas veces, o algunos conceptos, lo vamos a tener que desaprender y los vamos a tener que volver a reaprender, porque el contexto nos lo pide, porque las empresas también cambian. Y acá hay también un gran desafío para los líderes, porque hoy los líderes se encuentran que tienen que liderar personas de distintas generaciones, personas de distintos conocimientos, y hay muchas personas que tienen ganas de volver a reaprender cosas, y hay gente que ya no tiene ganas de reaprender. Y ahí hay un gran desafío, porque tenemos que liderar un equipo mixto. Y entonces, este es un gran desafío que sí se puede hacer, pero que desde la agilidad se hace desde otro lado. Ya no tanto con esas capacitaciones tan largas, sino con, como yo les digo, pueden ser cápsulas, pueden ser cosas más cortas, más prácticas, ¿sí? Está estudiado que más allá de los conocimientos técnicos, que por supuesto son necesarios, también se aprende desde la práctica. Cuando yo lo practico, cuando yo lo puedo hacer y lo vivencio, me queda ese conocimiento mucho más que simplemente haberlo leído, ¿sí? Cuando uno dice, cuando uno lo pasa por el cuerpo, que lo practicás, hasta que no lo practicás no lo terminás de entender, te dicen, cuando uno lo empieza a practicar, muchas veces terminas aprendiendo más. Entonces, hay un gran desafío de poder empezar a pensar en esos planes de capacitación o en esos planes o de desarrollo que tienen las empresas, pensando en este concepto, ¿sí? En que no es todo el tiempo buscando cualquier tipo de habilidad, sino aquellas habilidades que sí son las que se vienen y las que necesitamos reaprender. Y algo que nos orienta, o que nos puede orientar, este es el último informe que hizo el Foro Mundial Económico, todos los años lo hace, y ellos definen todo el tiempo cuáles son aquellas skills del año, o cuáles son aquellas que se van a necesitar para el corto plazo, ¿sí? Ese informe también está en internet, lo pueden buscar, está en su página, y de hecho dice, ¿sí?, que se espera que el 39% de las habilidades claves requeridas en el mercado hoy, que están requeridas, puedan hasta incluso cambiar para el 2030. Con lo cual, imagínense que ya en breve estamos brindando para fin de año, con lo cual el 2030 nos estaría quedando cerca, ¿sí? Miren si no es necesario estar reaprendiendo constantemente. Y después dice que las habilidades tecnológicas claramente van a adquirir mayor importancia en los próximos 5 años, ¿sí? La IA, ¿sí? O Big Data. Yo suelo escuchar también algunos que suelen decir, y que comparto, la IA no nos va a dejar sin trabajo, lo que nos va a dejar sin trabajo son aquellos que lo aprendieron, ¿no? Aquellos que trabajan con inteligencia artificial. Tenemos que poder aprender también de la tecnología. Y la última, y que está enfocada a lo que estamos charlando hoy, es que el pensamiento creativo, la resiliencia, la flexibilidad y la agilidad también están cobrando importancia. Dentro de las listas de las 10 habilidades, ¿sí?, más requeridas, o las que se van a también fomentar, están estas que estamos charlando nosotros, con lo cual la agilidad no es una moda, ¿sí? La agilidad es algo que tenemos que poder aprender, tenemos que empezar a poder moldear
nuestra manera de trabajar hacia un contexto en donde podamos ser más adaptables, más flexibles y a poder avanzar en la incertidumbre. ¿Cómo? Haciendo estas cosas que dijimos recién, colaborando para entregar valor y reflexionando para poder mejorar. Bien, y ahora entramos en la parte un poco más bien de recursos humanos. Yo lo que digo es que siempre la agilidad es un camino. Soy como muy fomentadora de esto porque para mí claramente quien arranca el camino de la agilidad no vuelve atrás. Una vez que uno empieza a tener esa forma de trabajo, claramente querés empezar a poder mejorar o querés empezar a ser un poco más disruptiva con todas las cosas o todos los procesos o las áreas y querés llevarlo. Yo lo que les decía hoy tiene que ver con esto de reaprender. Cualquier transformación cultural o cualquier cambio cultural, a ver, todos sabemos de que no necesariamente va a ser adoptado por todo el mundo, ¿sí? Y eso no está mal. El tema es que cuando nosotros queremos comenzar con agilidad, es muy difícil siempre comenzar con aquellas personas que están lejos de este camino, que no creen, y no tiene que ver con la edad, tiene que ver con un pensamiento, con que creen que toda la parte más tradicional que se trabaja está bien y están convencidos de eso, ¿sí? Nosotros tenemos que poder alinearnos a aquellos que consideran o que creen que este modelo es funcional, ¿sí? Porque de esa manera vamos a poder experimentar en chiquitito y vamos a poder ir viendo cambios hacia lo que tiene que ver con la mentalidad, ¿sí? Entonces, agilidad es pasar a la acción. Y acá hay un poco, no sé si vieron al principio, yo puse el nombre de Co-Create. Co-Create es como una consultoría que armamos con una colega, justo ahora está de vacaciones, se llama Noelia Maisel. Y nosotros cuando empezamos a generar la agilidad, las dos trabajamos en lo mismo, nos parecía que siempre el tema de acá tiene que ver con esto de que la agilidad parecía exactamente esto, una moda, un concepto, y para nosotros todo lo que se viene o toda la manera en que trabajamos nosotros es en el accionar, es en el cómo. ¿Sí? Hasta acá vimos el qué, decíamos, bueno, qué es agilidad y demás, el tema es el cómo, y el cómo se da el salto. Pero para eso también tenemos que saber qué tan lejos y qué tan cerca estamos. Yo cuando comencé con la agilidad, también empecé a darme cuenta que quizás había cosas que yo digo, le empecé a poner nombre, pero yo ya venía haciendo agilidad, sabiendo o no sabiendo, consciente o inconscientemente, después le terminé poniendo nombre y ya estaba no tan lejos de la agilidad. Entonces, pasar a la acción tiene que ver con el accionar, con el animarnos, porque hasta incluso en el animarnos y en el accionar, quizás nos damos cuenta que no estamos tan lejos de la agilidad como quizás creemos. Entonces, ahí lo que les voy a pedir en el chat, ¿sí? Que nos vayan ahí contestando. Estamos perfectos con el tiempo, más allá de los retrasos iniciales, míos, perdón por la tecnología. Lo que les voy a pedir es que puedan poner ahí por el chat, ¿sí? ¿Qué procesos consideran ustedes, ¿sí? Para quienes están trabajando o para quienes están estudiando, o si no trabajan en áreas de recursos humanos, puede ser para otras áreas, ¿cuáles son aquellos procesos o tareas que ustedes consideran que ya están obsoletos? ¿Sí? Puede ser de recursos humanos o pueden ser de alguna otra área, igual. ¿Cuáles consideran que ya están obsoletos? Dicen, esto la verdad que nosotros lo trabajamos y deberíamos trabajarlo diferente. ¿Tienen ahí algo? ¿Se les ocurre? Control de horarios, muy bien, ahí Jorgelina. ¿Qué más? Subestimar al personal nuevo, dice. ¿Qué más? ¿Quién más se anima a escribir? Buscar la base de datos, perfiles para cubrir vacantes, hacer encuestas de clima, usarlas, gran tema. Legajos, archivos en papel, bien. Procedimientos administrativos, informes por escritos, bien.
¿Alguien más? ¿Tenemos algún voluntario más que se anime ahí? Las encuestas de climas son un tema cuando hablamos de agilidad, porque trae como bastantes amigos o enemigos de la encuesta de clima, lo mismo que las evaluaciones de desempeño, ¿sí? Para mí, yo trabajé en empresas y hace más de 10 años que hago consultoría y obviamente también he aplicado todas estas cuestiones, pero en la agilidad lo vemos como un poco más disruptivo a los modelos que tranquilamente hoy se están implementando, ¿sí? No porque estén mal, sino porque lo que buscamos, perdón, agarro los aguas, sino porque lo que estamos buscando es que sean mucho más dinámicos, ¿sí? Sobre todo para lo que tiene que ver con las evaluaciones de desempeño o las encuestas de clima y demás, necesitamos una respuesta más rápida, ¿sí? Necesitamos, sobre todo las evaluaciones de desempeño, que el otro día en un panel, en el panel del evento que había hecho FASTA, lo comentaban también, es esto de, tiene mucha subjetividad. Bueno, ¿cómo podemos hacer un modelo que cada vez tenga menos subjetividad? ¿Sí? Que no esté atado a lo que opina solamente una persona. Entonces, bueno, de ahí comenzamos con estas cuestiones de empezar a analizar cómo se están haciendo las cosas en recursos humanos para ver qué mejoras le podemos hacer. Vuelvo a lo mismo, no porque estén mal, simplemente porque les buscamos esta dinámica de poder colaborar para entregar valor y de poder reflexionar para mejorar, ¿sí? No esperar a que termine el año para ver si hacemos exactamente lo mismo del año anterior. Bien, alguien dice ahí que la parte contable sería el manual de asiento y de balances, podría ser, perfecto. Y alguien que dice que tiene una consultora y que hay varios procesos que están obsoletos. Perfecto. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mirar, ¿sí? ¿Cómo serían algunos procesos de recursos humanos? Y acá lo que les voy a pedir es que ya que tienen lápiz y lapicera, bolígrafo y papel, vayan anotando qué tan lejos o cerca consideran que están de esos procesos, si son tradicionales o ágiles, ¿sí? El primero de ellos, acá estamos, ¿sí? Si miráramos cómo es un proceso de reclutamiento y de selección tradicional versus un ágil, un tradicional son lo que cuando muchas veces hacemos esos procesos centralizados, largos y secuenciales, procesos que son eternos, en donde el foco está solamente puesto en la experiencia, o mayormente en la experiencia previa en el CV. Depende de lo que dice el CV y si tiene estas habilidades o si tiene esta experiencia, avanzaría. Y la selección es individual de recursos humanos, ¿sí? Nosotros somos los que estamos dentro de una oficina seleccionando personas. ¿Qué es lo que te dice el modelo ágil? Que esos procesos sean mucho más colaborativos, iterativos y rápidos. Esto que yo les decía al principio, sentarme con quien me está pidiendo la búsqueda, charlarlo, el proceso, pero después hasta incluso mostrarle, mira, yo voy a publicar este aviso, y vamos así con la búsqueda. Y estoy encontrando este tiro de perfiles. Y no estamos encontrando el tuyo, pero estamos encontrando algo diferente. ¿Sí? Iterativo. Me siento, le cuento, y ahí voy viendo si hubo cambios o no, para ver si podemos lograr que el resultado final sea la posición que buscaban. ¿Sí? Y como decíamos ahí, foco en el potencial, en los valores, no solamente en la experiencia, no solamente en el CV. Muchas veces nos ha pasado, yo años estuve haciendo la parte de selección, y te pasaba que el currículum decía una cosa y cuando vos entrevistabas a la persona re bien, 10 veces mejor que lo que decía el currículum, y a veces era al revés. O sea, muchas veces tiene que ver con evaluar el potencial de la persona. ¿Sí? Obviamente hay un montón de técnicas y hay un montón de cosas para hacerlo, pero tiene que ver más con esa parte. Y la selección, en vez de que sea individual de recursos humanos, que sea participativa, ¿sí? Sobre todo la parte de la decisión. No es, bueno, si a recursos humanos le pareció, no, porque no se trata de que si a mí me pareció, después me echan la culpa si la persona funciona o no. O sea, esto es colaborativo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con compensaciones y beneficios, ¿sí? Está basado en los modelos tradicionales, no ágiles, basados en jerarquías, roles y escalas rígidas, ¿sí? Bonos que están ligados a resultados individuales. Depende cómo te fue, cobraste un bono, ¿sí? Y un listado estándar definido por la empresa. Bueno, acá en la empresa damos gimnasio, damos, y es como, ¿y qué dan en la empresa de enfrente? Tal cosa, bueno, vamos a dar lo mismo. O sea,
estamos enfocados en decir qué dan los demás y cómo los podemos retener, como si eso hiciera que la gente quisiera quedarse, ¿sí? ¿Qué es la parte más ágil? En lo que tiene que ver con compensaciones o salarios y beneficios, son modelos más adaptativos y transparentes, ¿sí? No solamente por jerarquía. Incentivos por equipos, ¿sí? Valor, por qué valor entregan, por nivel de aprendizaje, ¿sí? Que las conversaciones salariales sean un poco más abiertas y transparentes. El tema del salario fue siempre un tema tabú. Pareciera que no se habla, ¿sí? Y que los beneficios estén enfocados más al bienestar real, no a qué es lo que hace el de enfrente y a ver si yo hago lo mismo, ¿sí? No a simplemente, bueno, la mayoría de la gente da el pase al gimnasio. Pero a la gente de mi empresa no le interesa o ya tiene su gimnasio, ¿sí? Entonces, tiene que ver con empezar a hacer esta parte más colaborativa. Los otros puntos, aprendizaje y formación, yo algo igual les fui comentando, ¿sí? En los modelos tradicionales, la capacitación es un evento aislado. Cada tanto decimos, uy, hace un montón que no hacemos una capacitación, hagamos una, ¿sí? La oferta es estandarizada. Muchas veces los de recursos humanos arrancamos y decimos, bueno, ¿cuál es el plan del año? Y estandarizamos. Yo lo digo porque lo he hecho, no por una cuestión de... estandarizamos una cantidad de capacitaciones y todo el mundo hace las mismas, ¿sí? Y son sesiones más largas y teóricas. Estamos 3 horas escuchando a alguien la teoría de la teoría de la teoría, y yo siempre digo que muchas cosas enlatadas no sirven para todas las empresas, ¿sí? En mi punto de vista, o desde el lado de la agilidad también, uno tiene que poder tener los conocimientos de las cosas, pero adaptarlo también al público, porque yo le tengo que generar valor a ese público, ¿sí? No porque yo tenga la capacitación armada que lo hice para X empresa, te voy a hacer exactamente la misma. ¿Por qué no? Porque sos otro público, otras necesidades, ¿sí? Entonces, no necesariamente lo empaquetado y ultra estandarizado en lo que tiene que ver con capacitaciones le va a todo el mundo, ¿sí? En agilidad lo que hacemos es aprendizaje del proceso continuo, colectivo y adaptativo. Acá es mucho feedback, ¿sí? Quienes por ahí me conocen o han trabajado, yo todo el tiempo pedimos feedback, ¿sí? En los trabajos que yo hago voy a la mitad y digo, ¿y les sirve o no les sirve? ¿Cambiamos o no cambiamos? ¿Hacemos otra cosa? ¿No les interesa? ¿No les está generando valor? La cambiamos. No puedo esperar a terminar la capacitación o terminar las 3 cápsulas para decir, no le sirvió nada, qué pena, bueno, la próxima lo vemos. No, tiene que ver con esto, con cómo lo podemos ir adaptando al momento que lo estamos haciendo. Se aprende en acción, esto que yo les decía, acciones concretas, hacemos retrospectivas, ¿sí? Nos ponemos reflexivos desde eso. El microlearning, es lo que yo les hablaba de las cápsulas. El microlearning, o menos todavía, son píldoras a veces le llaman, son cápsulas más chiquititas de aprendizaje concreto, conciso, ¿sí? De qué es. Y el mentoring, que yo no digo que soy coach porque no tengo el título y no lo soy, pero sí hago mentoreo. Mentoring es a través de la experiencia también. Es cuando experimentamos, cuando hacemos ejercicios, pero yo lo que les aporto, además del conocimiento teórico, es el conocimiento práctico y sacamos acciones concretas, ¿sí? El plan de carreras. En una empresa más tradicional, el plan de carreras es lineal y jerárquico. Hay una promoción más por antigüedad y por cargos, y la capacitación es más formal y externa. En los entornos que son más ágiles, las carreras son múltiples y no jerárquicas, hay un desarrollo personalizado, continuo y experiencial, y hay una cultura más de aprendizaje en red. No necesariamente a veces tengo que ir a buscar la capacitación afuera, está dentro de la empresa. Está con alguien que sabe, ¿sí? No necesariamente siempre tengo que mirar afuera. Pero eso es otro tipo de mentalidades. Aquel me va a enseñar a mí, sí. Aquellos, aquel área, me pueden también enseñar a mí, ¿sí? Y por último, y ya terminamos con esto, es la evaluación de desempeño y el liderazgo. La evaluación de desempeño es como decimos ahí. Tradicionalmente se hace una evaluación anual, jerárquica, cuantitativa, hay objetivos fijos, un feedback bidireccional, ¿sí? Yo te evalué y yo te doy la devolución en el 1 a 1, y está asociado a veces a bonos o promociones. En los entornos más ágiles, el feedback es continuo, ¿sí? No estamos esperando a que termine el año para que me digan si se acuerdan lo que yo hice en enero, en febrero. Casi siempre nos estamos acordando en los últimos meses, ¿sí? Hay una retroalimentación más constructiva y apreciativa. Los OKR son los objetivos, ¿sí? Los resultados más dinámicos, ¿sí? Foco en la mejora continua, y hay una evaluación con conversación de desarrollo.
No hay peor cosa que tener una evaluación en la cual te dijeron lo mismo del año pasado, o en lo cual no hay un objetivo de, ¿y para qué me dan la evaluación? O sea, ¿qué estaría para mejorar? ¿Qué vamos a hacer? Y ahí te dicen 2 capacitaciones, sí, pero a veces tiene que ver con otro tipo de conversaciones más abiertas y más hacia realmente qué es lo que buscamos en el colaborador. Y por último, es el tema del liderazgo, ¿sí? En los enfoques más tradicionales está el micromanagement, se le llama, ¿sí? Es aquel líder que es como más controlador, te miro el detalle, ¿sí? Hay un rol bien enfocado en el qué estás haciendo, qué es esto, ¿sí? Se trabaja con recursos humanos, pero recursos humanos es el soporte, es el que me ayuda para, ¿sí? Y una comunicación que utiliza más formal, vertical y controlada. En los entornos ágiles, el líder es más facilitador, ¿sí? No solamente micromanagement de controlar, te ayudo, te guío, te acompaño, ¿sí? Hay un rol más enfocado en el cómo, no solamente en qué estás haciendo, en cómo lo estás haciendo y en cómo hacemos para que sea mejor, ¿sí? Trabaja con recursos humanos alineados, ¿sí? Recursos humanos no es solamente el que está para cuando yo necesito para algo, ¿sí? Estamos alineados. ¿Por qué? Porque ambos, tanto líderes como recursos humanos, estamos alineados en la cultura de la empresa. Entonces necesitamos poder trabajar en equipo, ¿sí? Somos, como dice ahí, partnership. Y después la comunicación es mucho más abierta, continua, obviamente está basada en todas estas cosas que vinimos hablando que tiene que ver con la confianza y con la colaboración. Así que yo lo que los animo a todos, los que están acá, los que se han quedado hasta acá y espectacular, es a que comencemos a caminar la agilidad, ¿sí? ¿Cómo comenzamos a caminar la agilidad? Con algunas de todas estas cuestiones que vimos. Primero pensando quiénes son mis clientes, quiénes son aquellas personas a las cuales yo trabajo para ellos, me piden cosas, con quienes colaboro, ¿sí? A quién les entrego valor. Si yo lo primero que hago es empezar a preguntarme eso, ya entiendo a quién le puedo generar valor y a quién le puedo ir a preguntar a ver si lo que yo le estoy generando le está generando valor, ¿sí? Aquellas personas que obviamente ya trabajan en empresas, traten de ir, ¿sí? Los animo a que vayan a buscar a aquellas personas que ya los ven que son más colaborativos, ¿sí? Para empezar a charlar sobre esto de la agilidad, ¿sí? Para empezar también a ver desde dónde pueden aportar valor, y aquellos que ya tengan equipos ágiles, dicen, no, nosotros en la empresa ya tenemos equipos ágiles. Vayan y anímense a preguntar si lo que están haciendo de agilidad es aplicando herramientas y prácticas, o si realmente lo que estamos haciendo es aplicar esta mentalidad de agilidad, ¿sí? Yo los animo a que empiecen a esto, a repreguntarse también, ¿sí? A repensarse si lo que están haciendo puede ser mejor, ¿sí? Antes de mirar que el otro tenga que poder cambiar en la otra área y demás, ¿qué estamos haciendo nosotros en nuestro metro cuadrado? ¿Qué estamos haciendo nosotros en mi área? ¿Sí? Empezar yo a replantearme si lo que estoy haciendo como procesos de recursos humanos podrían ser mejores, podrían ser más ágiles, ¿sí? Si empezamos por nosotros, siempre es más fácil comenzar por la agilidad por ahí, ¿sí? Porque podemos experimentar en chiquitito con lo nuestro, con nuestras cosas. Así que como frase final les dejo, no puedes pasar un solo día sin tener un impacto en el mundo que te rodea. Lo que haces marca la diferencia y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres marcar. Eso es lo que los animo a todos a que puedan decidir qué tipo de diferencia quieren marcar, dónde quieren poner su granito de arena, dónde quieren poner esa nueva semillita. Así que bueno, nada, gracias a todos por haber estado hasta acá, por haber escuchado, por haber participado ahí en el chat. Espero que esto en alguna parte seguramente les va a resonar. Algunos conceptos pueden que les resuenen. Si no les resuenan, lo dejan ir. Y seguramente si no, les va a resonar por ahí en algún otro momento, ¿sí? Obviamente estoy en LinkedIn o LinkedIn, me pueden buscar, también pueden buscar Cochrane, nosotros ahí estamos subiendo material, y quien necesite material más sobre agilidad me puede decir, y les puedo recomendar libros, textos, o dónde pueden ir a buscar más información, o podemos charlar con quien quiera para poder accionar algo de la agilidad. Podemos abrir a algunas preguntas si Por tienen. supuesto.
Hola, profe. Víctor le habla. Hola, ¿qué tal? Bien. Profesor, usted cuando hacía la comparación de lo tradicional con lo ágil, hay una Sí, parte donde se refería a las remuneraciones que eran, por la parte tradicional, establecidas de facto, digamos, y las otras sí, en función de la... Esa parte, ¿cómo valoro o cómo hago para que la valoración de una mejora, digamos, en algún concepto remunerativo, no sea, a ver, no sea, deje de ser objetiva, ¿no es cierto? O no sea objetiva, ¿sí? Para decir, realmente estoy valorando algo que realmente hizo, primero por la persona y después por el entorno. bien. Sí, a ver, la remuneración casi siempre está dada por algún convenio o algo y es donde tenemos el marco regulatorio. Después todas esas cosas se evalúan internamente, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en Cochrane tenemos un modelo que se llama el mapeo de talentos y en base a eso establecemos variables con las cuales ahí uno mide, pero no mide una sola persona, ¿sí? Son varios, se identifican varios para poder medir variables con las cuales yo puedo evaluar a la persona para saber su avance, su progreso, independientemente de la categoría en la cual encuadre eh, por, por una cuestión de que la mayoría tienen un encuadre, no me sale salarial, pero casi siempre es definir variables que a vos te permitan poder evaluar a la persona de una manera un poco más objetiva. Por eso también siempre se tratan de alinear algún objetivo, ¿sí? Algún OKR, que son algunos objetivos claves, ¿sí? Que tengan resultados, porque de esa manera podés hacerlo un poquito más objetiva y no queda simplemente como por comportamiento, sino atado a resultados, pero también atado a, no sé, por ejemplo, nosotros en el modelo de Cochrane no solamente es con resultados, sino el impacto que tiene, ¿sí? El potencial que tiene la persona, eso tiene que ver con las capacidades de aprendizaje, ¿sí? Si yo lo mandé a, no sé, a una formación y después lo aplica, quiere decir que es una persona con capacidad de aprender y de, obviamente, regenerar ese conocimiento. Y la otra pregunta es relacionada con cuando se hace la selección de personal o la selección de algún trabajo, ¿no es cierto?, Sí, donde usted plantea ir haciendo entregas parciales. Eh, yo estudio administración, ¿no? bien, Lo veo desde este punto de vista. La persona que encarga el trabajo es sí. porque quiere que alguien se haga cargo de ese problema y lo solucione, ¿sí? La pregunta, esa interacción que habría con recursos humanos y con quien encarga el trabajo, con el cliente, em, digamos, no pierde sentido o no le carga un problema a la persona que se quiso sacar el problema. No sé si me explico. No, no, es que ahí es como uno le explica lo que significa la agilidad. No tiene que ver con sacarle lo que está haciendo, sino hacerlo parte del proceso, ¿sí? Yo para generarte valor necesito hacerte parte del proceso de selección. Vos me lo pedís porque me estás delegando una tarea en la cual confías por mi área en que yo realice la búsqueda. Pero el hecho de la iteración, como vos decías, Víctor, tiene que ver con yo ir contándote cómo va el proceso. No es un tema de esta pelota es tuya, esta pelota es mía, sino que lo hacemos en conjunto, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos desde el lado de recursos humanos que poder explicarle a las personas que nos hacen esos pedidos, sea de búsquedas o de lo que sea, que la iteración o el que yo te vaya contando los avances es porque te hago parte y porque el valor que te voy a agregar es justamente que vos encuentres la persona que necesitas, ¿sí? A mí me pasaba mucho cuando trabajaba en la consultora, o cuando trabajaba antes también en parte de empresas y demás, que quizás la búsqueda la hacen en ese momento y te dicen, no, porque ahora necesitamos a alguien, y después reorganizaron el equipo de otra manera y se olvidaron de avisarte que al final no iban a incorporar a nadie, porque el equipo se reordenó, vos te buscaste los candidatos. Entonces, cuando uno los empieza a hacer parte, ahí es cuando ya la otra semana te dicen, no, pero mira, la búsqueda igual no la empiezas a hacer porque nos estamos reordenando. Puede que no lo necesitemos, o puede que cambiemos el perfil, porque nos reordenamos y al final ahora necesitamos otro. Si vos no tenés ese contacto, vas perdiendo
esa iteración y vas perdiendo qué es lo que el otro piensa. Bien. Gracias. No, por favor, te hacemos las preguntas. ¿Alguien más? Ahí alguien puso que había leído el libro de Melina Jajamovich. Sí, yo lo tengo, quien lo quiera después se lo paso, y lo tengo en digital también. Y nada, la verdad es que yo he hecho cursos con ellas también. Sí, es como todo. Me gusta la manera. Ay, bueno, muchas gracias que te haya gustado la manera. A veces es difícil bajar la agilidad. Yo cuando empecé a estudiar sobre agilidad era como que era un merequetengue y yo decía, pero bueno, cada uno le trata de encontrar la vuelta de que sea una manera simple de poder explicarla, porque lo que uno fomenta o busca es que haya muchas más personas que le guste la agilidad y que lo adopten, ¿no? Como manera de trabajo. Ahora les pasamos el contacto, ahora se los paso ahí, se lo pasamos Ahora, por si no, les LinkedIn. pongo mi mail de extensión y cualquier cosa para que no te vuelvas loca. No, no hay problema. Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco enormemente tanto a la facultad por haberme convocado, como a todos los que estuvieron acá, que prestaron atención ahí, que estuvieron participando en las preguntas. Así que nada, espero que les haya gustado, como les dije ahí, con que se hayan quedado con algo que les resonó o algo que les genera esto de ir pensando o repensarse, ya eso es un montón. Y quien quiera saber mucho más de agilidad, claramente nos contacta. Bueno, Marianela, de mi parte también muchísimas gracias. Siempre son así como muy didácticas y dinámicas las clases tuyas. Así que bueno, y gracias a todos por participar en este encuentro. Si quieren algo en particular, me escriben siempre a extensión que yo estoy ahí del otro lado. Así que bueno, muchas gracias. Nos No, por estamos favor. viendo en la próxima. Que termine bien la semana. Chao a Muchas todos. gracias, hasta luego, buenas tardes. Chao, Pauli. Hasta luego.